Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es nuevamente un gusto verles de nuevo, hermanos. ¿Estamos contentos? ¿Cómo estamos, mi hermano Roy? Eso. Feliz y contento, ¿verdad, mi brother? Así es, mis hermanos. Acuérdense lo que el Señor nos dice. Cantad alegres a Dios, habitantes ¿de qué? De toda la tierra. Servir a Jehová, ¿cómo? Con gran regocijo. Venid ante su presencia, dice, con gran regocijo, ¿no? Ciertamente esa es la actitud con la cual Dios quiere que vengamos, hermanos. Alegres, contentos delante de nuestro Dios. Como siempre lo he dicho, tenemos mucho más razones para estar contentos que para estar tristes, ¿no? Ciertamente en algún momento la vida se encarga de afligirnos por un tiempo, pero Dios nos da la suficiente fuerza, el valor, la valentía, hermanos, para seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Precisamente, antes de entrar a este estudio, saludamos a aquellos hermanos que nos están también siguiendo por las redes sociales. A veces uno no tiene conciencia o conocimiento en cuanto el alcance que estamos teniendo, en cuanto a audiencia, hermanos. Y hay otros hermanos que nos están siguiendo, hermanos de Arizona, hermanos de Tucson, por ejemplo, y de otras partes, hermanos, nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? Y a veces me mandan mensajes también en cuanto a algunos puntos bíblicos, textos bíblicos, ¿no? Preguntas. A veces hasta hermanos nuestros en la fe, predicadores, me dicen: oye, mi hermano García, algún material sobre el por qué Dios no permite el uso de instrumentos musicales en su adoración, siendo que en el Antiguo Testamento sí los aprobó, en verdad. Y algunos dicen: mira cómo es que el rey David, cuando traía el arca, cómo es que él venía danzando y venía tocando el arpa, y etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos esto? Y pues ahí uno dice: bueno, mira, yo he entendido esto, aquello y lo otro. Fíjate que no lo había visto de esa manera y todo, ¿no? Entonces, no se crea, yo también me he topado con pared en un texto y por más que trato, yo primero le rebusco. Trato de buscarle por mi propia cuenta, y cuando topo, pues help me, ¿verdad? A veces le hablo al hermano Willy Alvarenga. ¿A quién más? Pues creo que es el único con quien he recurrido, con nuestro hermano Willy Alvarenga. Pero ciertamente, hermanos, hay muchos hermanos nuestros en la fe que nos están escuchando, porque sienten la necesidad también, al igual que usted y que yo, de escuchar y de aprender, sobre todo en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a sentirnos cómodos, no tan cómodos para que después no se me esté durmiendo, ¿ok? Relajados, usted tranquilo y yo relajado, como dicen por ahí. Y vamos a entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios, que en esta mañana vamos a hablar en cuanto a las bienaventuranzas, pero ahora en cuanto a los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y en el versículo 6. Ya la semana pasada concluimos en cuanto a la bienaventuranza con respecto a los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Los que son dóciles, los que han rendido su voluntad a Dios, ¿okay? Y como recompensa de su fidelidad a nuestro Dios, pues heredarán la vida eterna. Ya explicamos un poco en cuanto a qué es la tierra, en un sentido figurado, hace referencia a las promesas de nuestro Dios, ¿okay? No es en cuanto a esta tierra, porque sabemos bien cuál es el fin de este mundo. ¿Cuál es el fin de este mundo? No, el fin de este mundo, pues en parte, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de este mundo? Me refiero a este globo terráqueo, ¿okay? La destrucción. Segunda de Pedro capítulo 3, del versículo del 9, de hecho desde el versículo del 1 hasta el 14. Todos los elementos ardiendo serán
desechos. Y cuando habla de los elementos, ¿cuáles son esos elementos? Pues todos, la lumbre de arriba, todo. La tierra, el agua, el oxígeno, ¿verdad? Todo será destruido, hermanos. Aunque todo este mundo será destruido. Y es por eso que termina el apóstol Pablo sabiendo que estas cosas van a suceder. Cómo no debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir, ¿verdad? Aguardando la esperanza en el Señor. Entonces este mundo no crea que va a ser reconstruido, restaurado, nada de eso, porque nuestra permanencia no es aquí. Nosotros vamos a recibir lo que son allá la promesa de la vida eterna. Pablo mismo lo dice, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. ¿Qué significa esto? El cuerpo, hermanos, es una materia corruptible que se va desgastando, que se va deteriorando. Ahorita que fui con el médico el viernes pasado, el jueves, ¿no? El que trae un problema ese de pie, dijo, por una parte es la, como dijo, la ancianidad, hombre. Va a acabar pronto, ¿no? Ya estás viejito, ¿verdad? Dijo, no estamos jóvenes, ya estamos viejitos y empezamos a sentir el tiempo en nuestros cuerpos, ¿no? Otra cosa, pues la inactividad. Póngase a correr, póngase a hacer ejercicio. No, pues ahí nomás fui para que me empezaran a regañar, hermano. Tenga cuidado lo que come y todo. Pues bueno, sí, ¿verdad? Pero el tiempo pasa. O sea, esta materia es corruptible. ¿Qué significa? Que se va desgastando con el uso, se va deteriorando y se va acabando. Como es materia, esto no puede heredar lo inmaterial, que es lo espiritual. Para eso vamos a tener que dejar esto aquí. Vamos a ser transformados e ir ¿a dónde? A lo celestial, al cielo. Y esto se va a acabar aquí. Bueno, ahora leamos Mateo capítulo 5 y versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Qué es lo que más golpea al cuerpo? El hambre y la sed. Hablando en términos literales, en términos físicos, usted se levanta en la mañana y como ya pasó 8 horas dormido, se levanta y pasa, ¿qué será? A lo mucho 1 hora y ya su cuerpo le empieza a pedir comer, porque le empieza a dar hambre, ¿no? Y entonces, para que usted pueda saciar esa necesidad que su mismo cuerpo manifiesta, siente, usted tiene que digerir algo, comer algo, para calmar al dragón que usted trae en el estómago, ¿verdad? Entonces, y lo mismo la sed también. Pasa un periodo en donde el cuerpo también pide agua, porque ambas cosas son sustanciales, son necesarias para la sobrevivencia misma del cuerpo. Pero en sí esto lo toma como un ejemplo. El cuerpo, hermanos, al sentir esto, siente la necesidad de ser suplida, de ser suplida. En el caso espiritual, ciertamente, hay muchas cosas en las cuales también nosotros sentimos esa necesidad. Pero, por ejemplo, la necesidad en cuanto de Dios, como por ejemplo decía nuestro Señor Jesucristo, aquella mujer de Samaria, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lastimosamente, lamentablemente, no todos sienten esa necesidad. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios, y no quieren acercarse a Dios, y no quieren que la palabra de Dios los confronte contra ellos mismos. Mas, sin embargo, va a haber un momento en que sientan la necesidad de tener un acercamiento con Dios, o de sentir la necesidad
de la ayuda, el socorro de nuestro Dios. En algún momento de su vida van a clamar a Dios y decir: Dios mío, ciertamente nunca he querido tener algo contigo, nunca he querido acercarme a ti, nunca he querido saber de ti, pero ahora mira, ten piedad, misericordia, mira a mi hijo, mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acercamos a Dios, clamamos a Dios, ¿no? Pero a veces ese tipo de tribulaciones, de aflicciones, hermanos, nos hacen ver que dependemos por completo de Dios. Por un lado es una cosa así, pero por otro lado, ya aún siendo cristianos, ¿ok? Siendo cristianos, vamos a pasar, hermanos, por muchas aflicciones, por muchas tribulaciones, o por muchos casos de injusticia que vamos a sufrir a consecuencia de ello. ¿Cómo le podría decir? Cuando obran de alguna manera malévola con nosotros, cuando aún en la iglesia de Cristo, hermanos, puede haber personas que obren maliciosamente o malamente o con malas intenciones hacia uno mismo. A veces uno tiene que pasar por eso, injusticia, por ese sufrimiento. A mí en lo personal me ha tocado, hermanos, como les decía anteriormente, me ha tocado, no sé por qué, pero de alguna manera, ¿cómo le podría decir? Me han tenido la confianza, ¿okay? Me han tenido la confianza, he inspirado la confianza para que algunas personas hablen conmigo, me planteen su problema. Tengo este problema con mi esposa o con mi esposo, con mi madre o con mi padre, cosas así por el estilo. Estoy sufriendo a consecuencia de esto, de aquello, del otro. No sé qué hacer, hermano. ¿Cuál podría ser el consejo para esta situación y todo? Y que era lo que son situaciones terriblemente graves, hermanos, ¿ok? Graves. Entonces, el consejo de Dios precisamente nos viene a dar luz en cuanto a qué es lo que podemos hacer precisamente, ¿okay? El Señor mismo nos dice en Mateo, por ejemplo, en Mateo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué significa eso? En ganancia, ¿okay? Algo que es añadible es ganancia, ¿no? Pero, o sea, no solamente hay que buscar el reino de Dios, sino que también el obrar justamente. Cuando se habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero de justicia, ¿ok? V-K-I-O. Me equivoqué. Lo que implica es orar rectamente, justo, íntegro, ¿okay? Es en sí una persona que sabe obrar conforme a la justicia de nuestro Dios, que es una persona recta, íntegro, que todos sus actos y sus juicios se van a pegar a la justicia. Acordémonos, por ejemplo, cuando a nuestro Señor Jesucristo quisieron tentarle, ponerle a prueba y de alguna manera implicarlo o involucrarlo en un problema cívico y social, en donde se juntaron los
los herodianos, no, los herodianos y los fariseos, y le dijeron: maestro, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Se da cuenta? En estas dos personas había un conflicto realmente. ¿Por qué pagarle tributo al César? Pues porque simple y sencillamente estaban usando los tesoros del César, la moneda del César. Todo aquel que usaba la moneda de una persona, hermanos, tenía que pagar tributo, impuestos. Como nosotros, ¿qué billete usamos? ¿Qué moneda? El dólar, ¿no? Y por eso le pagamos impuestos al gobierno, porque es el que imprime y el que le da valor al billete. Y es por eso que pagamos impuestos. Lo mismo en el caso de la moneda romana. ¿Okay? Usted podría conseguir cosas con eso, ¿verdad? Porque ¿quién sustentaba el valor de esa moneda? El Imperio Romano. ¿Okay? Aún así, por eso decían: es lícito dar tributo al César, pagar impuesto al César. Y el Señor, enojado, ¿verdad?, les dice: mostradme la moneda. No sé si les dice hipócritas. Algunas veces el Señor respondía de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: mostradme la moneda. Entonces, cuando le dan la moneda, le dice: ¿de quién es esta imagen? Ahí venía la imagen del César, del César. Pues darle tributo al César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significaba eso? Justicia. Porque ¿qué implica justicia? Es darle cada cosa su valor, o lo que le pertenece, o lo que es, lo que le corresponde. ¿Okay? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Eso es impartir justicia. Es obrar rectamente, juiciosamente, íntegramente. El obrar en contra de lo que es la justicia, ¿qué significa eso? Quebrantamiento de ley. Es un quebrantamiento de ley, ciertamente. El apóstol Juan lo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. ¿Okay? Es obrar injustamente. Por eso, como yo lo decía en la introducción, hermanos, hay hermanos nuestros en la fe que lastimosamente, que lamentablemente han sido severamente dañados, perjudicados, y a través por doctrinas que Dios no aprueba, por doctrinas que Dios no ha hecho. ¿Okay? Y esto no es novedoso, hermanos. No es novedoso. Yo he sabido, por ejemplo, casos en donde una vez nosotros aquí lo estudiamos, de que si era pecado de que un cristiano se casara con una no cristiana, y toman como texto base 2 Corintios 6, en donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Okay? Han tomado ese texto, lo han sacado fuera de contexto, porque ese texto nunca hace referencia al matrimonio, no lo hace referencia. Lo único que le está diciendo a la iglesia es de que la iglesia no debe de asociarse, ni de juntarse, ni tener comunión con ninguna otra grupo que no tenga la misma doctrina. ¿Okay? Que no tenga la misma doctrina. La palabra, como decíamos, unáis, si se hubiera querido referir al matrimonio, la palabra que se hubiera empleado era la palabra gameo. Implica el hecho de casarse, de unirse en matrimonio. Pero en el griego no es la palabra gameo, que es otra palabra. El asunto es de que usan ese texto y luego se basan allá en Números, cuando Dios le prohibió al pueblo de Israel que no se casase que no emparentaran con naciones extranjeras.
Y dice porque el pueblo iba a apostatar, etcétera, etcétera, etcétera. Era cierto, pero Dios fue específico en cuanto a eso. Y Dios le dijo con qué nación específica no se unieran con cada una de ellas. Con los jebuseos, con los amorreos, con los eteos, etcétera, etcétera. O sea, especificó, nombró. Y precisamente si la nombró fue para que no hubiese confusión. Con todas las demás naciones no podían tener problemas, pero con esta, dice Dios, con estas sí, no emparentescan con estas. Les pregunté una ocasión, ¿el rey Salomón pecó cuando se casó con una mujer egipcia? No, porque era egipcia, ¿ok? Acordémonos de Boz. ¿Con quién se casó Boz? ¿Con una judía? No. ¿Con quién se casó Moisés? ¿Con una hebrea? No. Mariam, ¿qué era? De Madián. ¿Ok? ¿Y su padre? Era de Madián y era un sacerdote y era un idólatra. ¿Se da cuenta? ¿Con quién se casó José? Con la hija de un sacerdote también egipcio. La cuestión aquí, hermanos, es de fe. Es de fe. Si tú estás bien cimentado en tus principios espirituales, si tu fe está bien cimentada en la confianza en nuestro Dios, no va a haber poder alguno que te mueva de ahí. Nadie te va a mover ahí. Porque es una cuestión de fe aquí. Lamentablemente, al mal aplicar esta situación, hermanos, han hecho que hermanos nuestros en la fe se separen. Están rompiendo matrimonios, están dividiendo familias, los hijos se quedan en el aire y empiezan a haber problemas. Y es ahí donde la persona sufre injustamente. Y eso es solamente un ejemplo, hermanos. Eso es solamente un ejemplo también. O algunos cuando dicen que también, por ejemplo, que en 1 Corintios capítulo 5, en el caso del incesto, que el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que a tal persona que sea excomulgada, ¿no? Y los corren de la congregación. ¿Esto es correcto? No es correcto. ¿Okay? No es correcto. Acordémonos, por ejemplo, en la cena del Señor, cuando hablamos de la cena del Señor, ¿de quién es la comunión? ¿De quién es? Es de Cristo. Y Él decide quién sí y quién no. Yo no soy nadie para decidir quién sí y quién no. Él es el que decide. Y es por eso que Él mismo nos dice cómo debemos de participar. Y si nos dice, si estás en pecado y participas, siendo consciente de tu pecado, estás mal. Estás mal. En vez de obtener bendición, obtienes maldición, porque estás obrando mal. Pero no significa, hermanos, por ejemplo, si un hermano persiste en pecar, lo que el Señor nos dice es que no le demos participación en las cosas santas. Es como un soldado que cuando abandona su puesto, hermanos, cuando, ¿cómo se le dice eso? Deserta, ¿ok? ¿Qué pasa con este soldado? Si ya tenía sus medallas de honorabilidad y esto y lo otro, se le quitan todas las medallas, se le quita el uniforme, es despojado de toda honra. Así pasa con el cristiano. Pero hay que tener cuidado, porque lamentablemente pasan este tipo de cosas, hermanos, y ya pasando a uno expulsando a los hermanos. No. ¿El cuerpo de quién es? Es de Cristo. Y Él nos dice, hermanos, que a los hermanos que están en pecado, Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno ha sido sorprendido
en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No se hace que tú también seas tentado. En el caso del incesto, precisamente, que habla de 1 Corintios capítulo 5, en donde el hijo tomó como mujer a su madrastra, allá en 2 Corintios capítulo 2 nos habla de que la persona ya se había arrepentido, ya había roto con esa relación y estaba buscando el perdón de Dios y de la iglesia. Más bien, Dios ya lo había perdonado, y Pablo dice: yo también ya lo perdoné, perdónenle también ustedes. Pero ¿qué hubiera pasado si a este hijo lo hubieran corrido? Ya no hubiera escuchado la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que se va a convertir si no oye la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo es que se va a volver a Dios? ¿Me explico, hermanos? Por eso, nunca prejuzguemos, no seamos prejuiciosos, ni tampoco nos dejemos llevar por nuestro propio celo, porque eso también es actuar en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Okay? Y es por eso que aún dentro del contexto, ¿qué era lo que pasaba? Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo del 1 en adelante, Mateo 15, versículo del 1 en adelante, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente, decís, sin piedad, sin misericordia. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice el Señor. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, inútilmente tratan de honrarme, enseñando como doctrinas, ¿qué, hermanos? Mandamientos de hombres. ¿Cuál era el mandamiento de nuestro Dios? Honra a tu madre y a tu padre. ¿Qué implicaba eso? Ciertamente implicaba respeto, implicaba obediencia, implicaba devoción hacia ellos. Y aún todavía, cuando estuvieran viejos, asísteles, ayúdales, procúralos en su vejez. Mira lo que necesitan, habla con ellos, visítales. Y no solamente es ir y ver y cómo estás y ya me voy. Si sabes que tienen necesidad, ayúdales, provéeles lo que ellos necesitan para que ellos puedan seguir sobreviviendo. No es cuestión solamente de conocer su necesidad: ya te vi, ya sé cómo estás y ya me voy. No, asísteles, cómprales lo que necesitan. Pero ustedes dicen, ¿cómo dice ahí el versículo 5? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera, con que quisiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre. ¿Por qué razón? Porque ahora eso, decir, mira padre, mira madre, yo quisiera ayudarles, dándoles esto para que ustedes se puedan comprar esto, pero esto lo voy a dar al templo, lo va a dar el templo, lo va a dar a Dios. Están quebrantando los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Esto nos demuestra precisamente cuál era la condición espiritual en aquel tiempo. Estos líderes religiosos, hermanos, e inmaduros, como cuando dicen los ancianos precisamente, estaban aplicando su propia doctrina, su propia enseñanza, y estaban poniendo en serios aprietos injustamente a las personas, a los judíos.
Y es por eso, hermanos, que mucha gente en aquel tiempo, en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué cree que gran multitud le asistía, le buscaba? ¿Por qué? Porque eran personas que tenían hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia, mi hermano. De justicia. Querían que Dios les hiciera justicia, ciertamente. Como cuando, por ejemplo, si nos metemos un poquito en la cuestión social cívica actualmente, en un país como en México, donde la criminalidad superaba, hermanos, y muchos sufren a consecuencia de eso. No se decía antes en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, hoy en día en Venezuela. Muchos abandonan sus países, hermanos, no porque les guste otro lugar, sino porque a veces lamentablemente es imposible vivir en donde tú vives. Es imposible vivir donde tú vives. No puedes prosperar, no puedes progresar porque vienen los malos y órale una cuota, o si no pierdes todo, hasta la vida. Y uno se queda sufriendo injustamente porque ante la impotencia de no poder hacer algo, pues sufres. Oye, todo esto era un patrimonio para mi familia y ahora ya no tengo nada. ¿Ahora qué voy a hacer? En esto invertí todo para lo que tenía para mi vejez y ahora ¿de qué voy a vivir? Esto es injusto, dirían, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual, hermanos, es terrible también. Es terrible también. Y se quería repetir el caso, por ejemplo, allá en Hechos, en el capítulo, que era donde 14, en donde los judíos que se habían convertido al cristianismo querían precisamente aplicarles a ellos para que se les aplicara lo que era la circuncisión. Y mira, a personas adultas, cuando precisamente la circuncisión, hermanos, se aplicaba se tenía que aplicar al 8º día, al varón, al 8º día. Ya les expliqué una vez el por qué era en el 8º día. Porque en ese momento, hermano, la sangre es tan poderosa que coagula inmediatamente, evitando así un desangrado y la muerte. A una edad madura, ¿a qué se exponía la persona? Y más si tenía problemas de colesterol, problemas de diabetes, problemas de alta presión, y muchas veces la gente ni sabe de eso. Se desangra y ahí se moría. Ahora yo no puedo ni siquiera ir con el dentista porque tienes que hacerte un examen de ver cómo andas con tu alta presión, no cómo andas con tu glucosa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque te puedes quedar muerto ahí en la plancha. Ahora imagínense en aquel tiempo. Por eso, al aplicar esto, hermanos, son cosas injustas realmente y se sufre. Es en Hechos capítulo 15, hermanos, el caso. No es en Hechos 14, es en Hechos capítulo 15, en donde decían, si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Prácticamente estos judíos que se habían convertido al cristianismo querían adulterar la palabra, mezclándola con la ley de Cristo, y ellos estaban basando la salvación de Dios en el cumplimiento de la ley judía y no en la gracia de nuestro Dios. Y otra vez querían nuevamente, aún todavía, ¿se acuerdan? Mire, vamos en Mateo capítulo, déjeme ver, ¿cuándo les dice hipócritas? En Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 3, 23. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. No, y ahí sigue el Señor. Todo esto lo aplicaban, hermanos. Y ponían cargas, dice más adelante, que ellos ni siquiera hacían. Como hoy en día vemos, cuando se hace una procesión del día de no sé quién, de que van de rodillas, caminando de rodillas con unos nopales y con espinas atrás en la espalda, y llevando una imagen, cargando. Dígame una cosa: ¿cuándo usted ha visto que un sacerdote haga eso? No se lo ponen a los osos. ¿Cuándo ha visto usted que un sacerdote haga eso? Nunca. Y nunca lo va a ver. ¿Okay? Pero ¿quiénes imponen estas cargas? ¿Quiénes permiten que eso se lleve a cabo? Es triste, ¿no cree usted? Por eso, hermanos, como le decía al principio, esta frase está indicando que solo los que buscaron con afán la justicia de Dios serán bendecidos por ella. ¿Ok? Un ser que es justo siempre obrará con justicia sobre los que han sido tratados injustamente. Mire, en Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo del 1 en adelante. Lucas 18, versículo del 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, es decir, de mi opresor o de mi contrincante. Esa palabra adversario es antídicos, ¿ok? Antídicos, que es mi adversario, mi contrincante. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué le iba a hacer? Justicia. No se hace que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué era lo que clamaba esta viuda? Justicia. Esta mujer, hermanos, prácticamente, aparentemente estaba desamparada. No había quien le apoyara, quien le ayudara. No había un familiar con ella, porque ella va sola y pide precisamente: hazme justicia de este hombre, que me ha hecho, como quien dice, su enemiga. Me está maltratando y está abusando de mí injustamente. Tal vez le haya despojado de su casa, le haya despojado de sus bienes, le haya quitado injustamente lo que era de ella. Y es por eso que ella recurrió a lo legal, a un juez, que se supone, en aquel tiempo, por ejemplo, los jueces, hermanos, se establecieron por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando él estableció jueces, no sin antes, por la inspiración de nuestro Dios, valiéndose a través de Jetro, le dijo: primero enséñale la ley, enséñale las leyes, y después designa a hombres que sean juiciosos, que sean íntegros, que sean rectos, que sean honorables, respetuosos. Y a ellos cédele los casos más triviales, más simples, ¿okay?
Y tú encárgate de lo más grave. Y es por eso que ahí inició precisamente el grupo de los ancianos que se dedicaban a juzgar las cosas del pueblo. Pero Moisés juzgaba las cosas más severas, más complicadas. Entonces el juez, digámosle, en un término de litigio, de corte, conoce la ley, al igual que los abogados, conocen la ley. Y el juicio, el impartir justicia, se hace en base, todo lo que el juicio se imparte justicia en base a lo que dice la ley. Esta persona tenía autoridad para hacerle justicia a esta viuda. ¿Y qué era lo que quería la viuda? Precisamente que la persona que le había hecho daño, que le restituyera todo el agravio, toda la ofensa. ¿Okay? Por algo nuestro Dios aquí en esta parábola nos dice que la base de esto es la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarnos. Porque ¿quién es nuestro adversario, mi hermano? ¿Quién es su enemigo y el mío? Es Satanás. ¿Okay? Por algo el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Y habla también del diablo precisamente. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, por hacer el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios, vamos a sufrir y vamos a padecer. El apóstol Pedro lo decía en primera de Pedro capítulo 4, cuando dice que si alguno sufre como cristiano, ¿qué dice? Avergüéncese, desanímese. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas veces a nosotros nos va a tocar pasar por una situación así, tan contraria, tan adversa, hermanos. ¿Okay? Y si no estamos bien cimentados, hermanos, en las cosas de nuestro Dios, si no estamos fuertes en la fe, esto nos puede destruir, nos puede acabar, nos puede hacer tirar la toalla, renunciar a la iglesia, porque a veces, lamentablemente, lo que comúnmente hacemos, hermanos, ante una situación así, culpamos a Dios. Culpamos a Dios, ¿ok? No buscamos, no confiamos en Dios. ¿No? Cuando alguien nos hace un mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente, ¿qué dice ahí la parábola? Orad sin cesar, oren y no desmayen. Encomendar la causa a nuestro Dios, que era lo que decía el apóstol Pablo con el carcelero. Señor, este hombre me está haciendo muchos males, pero yo te lo dejo a tu juicio, tú te vas a encargar de él. Lo mismo también tenemos que saber nosotros, hermanos. Dios mediante, el próximo domingo vamos a hablar precisamente a lo que, cuándo y cómo el Señor nos va a impartir justicia. Cuándo empieza el Señor a impartir su justicia, y también ¿cómo le podría decir? Y de qué manera lo va a hacer. Okay, también vamos a tomarnos un receso, un descanso, hermanos. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Recuerde que hay entre nosotros visitantes. Vamos a levantarnos y saludarles. ¿Ok? Dios me los bendiga, hermanos.